Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Justicia TV Noticias. ¿Cómo estás, Armando? Bien, Giovanita, empezando una nueva jornada informativa aquí con la mejor información judicial y con actividades del presidente y declaraciones muy importantes que vamos a contar a continuación, pero antes los titulares. Así es, vamos ya. Presidente del Poder Judicial señala que Ejecutivo se encuentra poniendo trabas de apoyo presupuestal para lucha contra el crimen y para atender reclamos laborales. Unidad de flagrancia de Chiclayo destaca por celeridad para sentenciar procesos. En solo 34 minutos concluyó juicio de violencia familiar. 9 meses de prisión preventiva dictó Poder Judicial a mujer que mató a tiros a dueña de botica en Los Olivos en aparente crimen pasional. Poder Judicial ordenó internamiento por 30 años en un centro psiquiátrico a sujeto con alteraciones mentales que intentó matar a su expareja con un puñal. Bien, empezamos ya con el desarrollo de la información. Les contamos que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se encuentra en Chiclayo y ahí dio importantes declaraciones, como nos informa Kelly Medina, nuestra enviada especial. Adelante. Así es, compañeros, el presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo Vela, fue claro al decir que se le está poniendo trabas para cumplir con este bono para los trabajadores CAS, para aquellos que son los que menos ganan dentro del Poder Judicial. Él habló sobre esta negativa del Ministerio de Economía y Finanzas para poder, pagar este bono que ya se les había prometido a los trabajadores. Por otro lado, también anunció la falta de compromiso del Ejecutivo con este aporte económico que tiene que brindar para la lucha contra la delincuencia. Sabemos que las implementaciones de las unidades de flagrancia, que ya son 14 a nivel nacional, son financiadas desde el Poder Judicial. Pero vamos a escuchar al doctor Javier Arévalo Vela. Espero que se anuncie un mayor apoyo económico, porque uno de los problemas que tenemos es que se dice que hay que luchar contra la criminalidad, pero no se nos da el apoyo. También espero que el Ejecutivo cambie la posición que tiene frente a nosotros de recorte, que nos ha estorbado, por decir la palabra, la posibilidad de atender los reclamos de nuestros trabajadores. Quiero creer que esto es producto de funcionarios intermedios, no creo que sea una política del Ejecutivo, pero realmente en este momento nos han puesto en una situación y que estamos al borde de una paralización judicial originada por una negatoria a una modificación presupuestaria. Los trabajadores del Poder Judicial, les digo, estamos luchando por sus derechos. Hemos tenido, sí, trabas de la parte del Ejecutivo que me preocupan mucho y que si esto sigue así, acabamos de presentar el presupuesto, vamos a tener que salir a la prensa y a los medios de comunicación a denunciar. Yo espero que estas trabas presupuestales se desaparezcan, porque no podemos aceptar que en una época en que estamos en lucha contra el crimen, que queremos una mejor administración de justicia, se nos esté poniendo cortapisas. Espero que el tema presupuestal vaya por buen camino, pero hasta el momento me siento bastante decepcionado de cómo se nos está atendiendo. Son las noticias que tenemos desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque con la cámara de Brian Ábalos, Kelly Medina, para Justicia TV Noticias. En Lambayeque, el titular del Poder Judicial supervisó el trabajo de la unidad de flagrancia de Chiclayo, que ha demostrado mucha eficiencia al punto de resolver en un solo 34 minutos un caso de violencia familiar. Kelly Medina estuvo con el administrador de esta sede y nos informa. En 34 minutos sentenció un caso de flagrancia en esta unidad de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que tiene como inaugurado 2 meses. Para más información se encuentra ya con nosotros el doctor Aldo Gutiérrez, quien es administrador del módulo penal y también administrador de esta unidad de flagrancia. Cuéntenos, creo que es el récord con menos tiempo en los casos sentenciados en estas unidades de flagrancia. Así es, muchas gracias. En los casos ingresados a la unidad de flagrancia involucra la participación de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, la Defensa Pública y el Poder Judicial. Cuando hablamos del trámite propiamente
que involucra la celeridad del proceso, los tiempos del proceso en la unidad de flagrancia, tenemos dos criterios. Uno, desde la puesta a disposición del detenido en la unidad de flagrancia o desde el momento en que ha sido capturado, aprehendido, intervenido en flagrancia delictiva. Desde la óptica de la puesta a disposición del detenido, se ha contado con un tiempo desde que es ingresado, el caso por mesa de partes, de 34 minutos. Es el expediente 6262-2024, el tiempo de resolución es 34 minutos y el delito es de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Porque recordemos que en las unidades de flagrancia también cuenta como delito pues la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, que es un flagelo que últimamente vemos a diario en las noticias. Así es, eso es muy cierto. Y también tenemos desde el momento en que es capturado, esto involucra ya la medición de tiempos entre la policía, que es quien captura al imputado, la participación de la Fiscalía, que se dedica a realizar los actos de investigación previos a la etapa judicial, la etapa fase de incoación, y la intervención del Poder Judicial. Esto es la evaluación o medición de las tres instituciones, ¿no? Tenemos un caso en que ha sido resuelto en 11 horas. Esto es desde que ya fue capturado, que involucra la participación en PNP, Ministerio Público y Poder Judicial, ¿no? Entonces es bastante ¿Qué era el meritorio. caso? El delito también es de agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar y se emitió sentencia condenatoria a través de este proceso especial, ¿no? Hasta el momento, ¿cuántos casos entonces? Vemos un total de 201 casos que han ingresado. Así es, desde el 20 de mayo del 2024 en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque fue puesta en funcionamiento la unidad de flagrancia y como podemos apreciar tenemos un total de 201 casos ingresados, lo que importa una frecuencia aproximada de 4 casos por día, haciendo el cálculo desde la fecha de inauguración, pero hay días en los que, especialmente los fines de semana, que registramos 11 casos, ¿no? El delito con mayor incidencia es el de conducción en estado de ebriedad, que tenemos 94 casos en menos de 2 meses, agresiones contra las mujeres integrantes del grupo familiar, 55 casos, hurto agravado, que es un delito contra el patrimonio, 24 casos, tráfico ilícito de drogas y microcomercialización de drogas, que tenemos un total de 13 casos, y otros casos dispersos, ¿no? Incluso también receptación, tocamientos y actos de connotación sexual, ¿no? Que aparecen registrados en total, son 201 casos en menos de 2 meses. Hay que resaltar también, administrador, que justamente en estas unidades de flagrancia se trabajan las 24 horas del día de una manera coordinada entre todas las instituciones del sistema de justicia. Así es, la unidad de flagrancia está diseñada para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y para ello se estructura un turno, ¿no? Entonces el juez de turno, el especialista judicial de causas de turno y el especialista de audiencia son quienes tienen participación en el horario del turno extraordinario, ¿no? Fuera de la jornada laboral. Bueno, el turno empieza a las 5:01 y concluye a las 7:59 de la mañana del día siguiente, con excepción de los días sábados, domingos, días inhábiles declarados por el gobierno no laborables, que la atención es 24 horas a cargo del juez de turno. Finalmente, en esta visita de trabajo que tiene el doctor Javier Arévalo Vela a este distrito judicial, ha felicitado el trabajo, la coordinación, cómo se viene sentenciando de una manera célere en esta unidad de flagrancia. ¿A qué se debe este logro? Bien, lo que ocurre es que la unidad de flagrancia se cimienta bajo los criterios de coordinación interinstitucional. No hablamos ya propiamente del Poder Judicial de forma aislada, sino de los entes o instituciones que conforman el sistema de justicia penal involucrados y agrupados dentro de la misma infraestructura, ¿no? El Poder Judicial como tal, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú y la Defensa Pública, el MINYUS, a través de la Defensa Pública, ¿no? Entonces, esto requiere unos altos niveles de coordinación interinstitucional, efectos de lograr ciertas estrategias de abordamiento y acuerdos interinstitucionales que son vinculantes para quienes participan de la unidad de flagrancia. Y en este apoyo, pues, para esta coordinación, como usted lo ha expuesto, se ha también hoy implementado ciertos equipos tecnológicos para esta unidad, como fotocopiadoras, impresoras, laptops, que van a ayudar, pues, no solamente, como usted lo ha dicho, al Poder Judicial, sino también
a todas las instituciones. Claro, el equipamiento tecnológico es bastante idóneo, ¿no? Las especificaciones técnicas que han servido para la adquisición de este equipamiento son proporcionadas por la Gerencia de Informática del Poder Judicial. Incluso se distinguen de las que ordinariamente se adquieren para los otros órganos jurisdiccionales porque la exigencia es mucho más alta, ¿no? Entonces es deseable contar con un equipamiento tecnológico adecuado, acorde a la exigencia de la unidad de flagrancia. Celeridad, entonces, transparencia y respetando también el debido proceso es lo que resalta esta unidad de flagrancia aquí en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que ha estado con nosotros, y le damos las gracias al doctor Aldo Gutiérrez. Él es administrador del módulo penal y de la unidad de flagrancia de este distrito judicial. En solo 34 minutos siguen rompiendo récord, ¿no? En realidad, felicitaciones para los trabajadores, todos quienes no cesan 24/7, tal como nos ha reportado nuestra compañera Kelly Medina, ¿no? Y como bien decías, tiempo récord, 34 minutos trabajando a favor de la ciudadanía, ¿no? Aquellas que denuncian, que piensan que antes iban y caían la denuncia en saco roto, pues no, ahora en las unidades de flagrancia se sentencian en un máximo 72 horas, y ahora pues con este récord de 34 minutos, pues sorprendente, gratamente. Perfecto. El Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva a Joana Cholán Rocha por matar a tiros a la dueña de una botica en Los Olivos. La mujer adujo un móvil pasional en el asesinato. Los detalles en el siguiente informe. Los crímenes en la zona norte de Lima no cesan. Este último fin de semana, el distrito de Los Olivos se tiñó nuevamente de sangre por el homicidio de la dueña de una botica a manos de otra mujer. A la chica la conocemos porque es su amiga, y ahora en el video donde la asesinan le identificamos a ella, pues, ¿no? Kenty Guzmán Vázquez, de 43 años de edad, no presagió que su vida corría peligro. Como registró esta cámara de seguridad, ella atendió e intercambió algunas palabras con la presunta homicida en su negocio. La mujer investigada que aparece en las imágenes es Joana Leisú Cholán Rocha, de 31 años, a quien se le ve algunos segundos junto a la víctima. Sin embargo, de un momento a otro saca un arma y realiza 2 disparos contra la empresaria. Una mujer descendió del vehículo, entró a la botica y tan solo segundos después se oyeron 2 detonaciones de bala. Tras ello esconde el arma, se sube a la mototaxi que conducía y se retira del lugar tranquilamente. Vecinos, al escuchar los disparos, acudieron a socorrer a la víctima. Sin embargo, esta no resistió las heridas producto de los impactos de bala y falleció en la clínica. Este hecho de sangre se registró la noche del sábado en la calle 66 de la urbanización Juan Pablo II, en donde la empresaria tenía su botica. Tras conocer el hecho y las versiones de los vecinos, la policía intervino a Joana, quien compareció ante el primer juzgado de investigación preparatoria de Los Olivos de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. En la audiencia, la investigada señaló que la víctima era su pareja y que no recordaba si disparó en su contra, debido a que se encontraba en estado de ebriedad. Yo empecé a vender ropa por ayudar a mi pareja, porque tiene muchos gastos, ella tenía bastantes gastos que pagar su... ¿Quién es su pareja? Kenty Guzmán Vázquez, sí. ¿Quién es su pareja? Tras el debate en la audiencia, el magistrado Enver Casani Prado dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de la investigada, quien será recluida en un establecimiento penitenciario mientras continúan las investigaciones. Bien, y ahora les contamos que el Poder Judicial advirtió que aquellas personas que trafican con animales incurren en un conjunto de delitos que pueden agravar su situación legal. El juez de la Corte de Lima, Walter Guayani, señala que uso de animales para prácticas como sanaciones, ritos u otros fines que pongan en peligro su integridad constituyen maltrato animal sancionado penalmente. Veamos. Comparten la misma historia. Muchos de estos animales hallaron la muerte por la codicia humana. El zorrito Run Run
Fue vendido como perro y su historia motivó que la justicia emitiera un fallo histórico al sentenciar que no es suficiente que las autoridades rescaten a estos animales del cautiverio, explotación o maltrato, sino que tengan la obligación de asegurar el retorno a su hábitat natural. En el caso del zorrito Run Run, fue víctima de los traficantes de animales, cuya conducta es sancionable con penas de hasta 5 años de cárcel, pero como sostiene el juez Walter Guayani de la Corte de Lima, si existe una cadena de delitos es sumamente severa. 1, por maltrato animal. 2, depredación de fauna. 3, estafa. 4, si es que hay una asociación de 3 o más personas que operan organizadamente, como son los casos de tráfico de fauna silvestre, en los que necesariamente tiene que existir contacto con la selva para que se case, para que se transporte, para que se superen las barreras de control de la policía ambiental y se llegue a Lima y se ponga a un mercado, definitivamente ahí estaremos ante un supuesto de crimen organizado. Y claro, cuando eso sucede, la pena puede llegar hasta los 30 años, ¿no? ¿Qué especies se trafican con mayor incidencia en el país? Poseen loros, monos, víboras, culebras, pingüinos, vicuñas, venados, cocodrilos, lagartijas, iguanas. Entonces, si uno se pregunta si estos animales son necesarios para el desarrollo del hombre en sociedad, la respuesta es no. Y esa respuesta incide directamente en la naturaleza del animal, que es un animal silvestre, que no sirve para que nosotros nos podamos desarrollar. Este fallo histórico ordena al CERFOR crear en un plazo no mayor de 30 días hábiles un protocolo específico con la posibilidad de que se reinserte a su hábitat natural, el cual constituye un precedente para el cuidado de la fauna silvestre. Por más que nosotros le demos a un animal una cama, un colchón, pileta, calefacción, tenemos que entender, debemos comprender que esas condiciones que nosotros creemos que son buenas para el animal no son naturales, y los animales silvestres lo que necesitan, lo que exigen es su hábitat natural. Guayani Choquepuma informó que según el Poder Judicial, al día se trafican en promedio 442 especies de fauna silvestre, el mismo que es un problema social que debe ser resuelto. El Contralor General de la Nación, Nelson Chac, presentó los resultados del Índice de Riesgo de Corrupción en Conducta Funcional del año 2024, que indica las instituciones del Estado con más riesgo de corrupción y que lidera lamentablemente la Policía Nacional de Lima Metropolitana. Veamos el informe. Con un puntaje de 75.7, la Policía Nacional del Perú de Lima Metropolitana ocupa el primer lugar en el ranking de entidades del Gobierno Nacional con más riesgo de corrupción. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa el Contralor General de la República, Nelson Chac Yalta, quien presentó los resultados del Índice de Riesgos de Corrupción e Inconducta Funcional INCO 2024, donde mostró el nivel de corrupción en cada entidad del Estado. Hasta que siga habiendo impunidad, la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional no va a ser tan efectiva como cualquiera esperaría. Según este informe, la Policía Nacional del Perú de Lima Metropolitana tiene un rango de puntaje muy alto en la evaluación a 2.927 entidades, las cuales incluyen entidades del gobierno general, entidades de tratamiento empresarial y empresas en el ámbito FONAFE. En los siguientes lugares se encuentran universidades como la Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de Ancash, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica y en el quinto lugar, el Ministerio de Salud de Lima Metropolitana. Para este ranking, la entidad fiscalizadora evaluó variables como las sanciones contra funcionarios, servidores públicos con presunta responsabilidad administrativa, contrataciones sin competencia, ejecutoras con proyectos caducos y abandonados, entre otros. La edición 2024 del INCO incrementó el número de indicadores analizados, por lo que no se podría comparar con los resultados de años anteriores debido al cambio de metodología.
Estos resultados del 2024 corresponden a la evaluación de las entidades del año 2023. Bien, y ahora les contamos que el presidente del Poder Judicial visitó los ambientes del Archivo Central de la Corte de Lambayeque, un ambiente de 5.000 metros cuadrados que centralizará la custodia de documentos de esta instancia judicial, que próximamente comenzarán también un proceso de digitalización. Adelante. Ya finalizando las actividades del doctor Javier Arévalo Vela en la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ha visitado este amplio archivo central que tiene este distrito judicial, que justamente se está pues acondicionando para dar un mejor servicio de atención a los litigantes, pero también a los abogados que urgen pues revisar sus expedientes para continuar con sus procesos. Él tuvo unas palabras acerca de la inspección que dio esta tarde en este archivo central. Vamos a escucharlo. Efectivamente, estamos en el local donde se está instalando, como ustedes ven, el nuevo archivo. Se han traído los expedientes, los mismos que van a ser clasificados y colocados en anaqueles. Este es un trabajo que se esperaba hace tiempo. Los locales donde teníamos los expedientes eran realmente ya insostenibles, incluso existía riesgo tanto para la conservación de los expedientes como para las personas que trabajaban allí. Entonces, esto es un trabajo que estamos haciendo y que eso pues también debemos agradecer al señor presidente de la Corte de Lambayeque, que está acá presente, por favor, doctor, el doctor Rodríguez Tanta, que ha sido uno de los gestores de esto. Así que esperamos que a más tardar en 1 mes y medio, 2 meses, esto ya esté funcionando. Pero en todo caso, el doctor nos puede dar mayores alcances sobre este proyecto. Presidente, y es un local amplio de 9.000 metros cuadrados, justamente donde se espera el acondicionamiento adecuado para estos documentos. Bueno, agradecer a nuestro presidente, el doctor Javier Arévalo, porque esta problemática que hemos tenido acá en la Corte de Lambayeque ha estado de muchos años. Realmente la cantidad de expedientes que se estaban manejando en 8 lugares era insostenible, inclusive con el riesgo y el peligro a los mismos trabajadores que los tenemos acá, de tal manera de que nos propusimos también la gestión querer ordenar esto, porque inclusive el servicio hacia los abogados, a las partes que necesitaban un expediente, no era el más óptimo, en tanta cantidad, sin nada de expedientes. Entonces con esto estamos saliendo definitivamente con un tema bastante grande, por eso que nosotros reiteramos el agradecimiento también al presidente de la comisión, al doctor Johnny, del archivo, que ha visitado y ha visto esta problemática, y vamos a permitir que esto se organice. Inclusive tenemos un proyecto mayor que es de microformas, que en adelante esto se digitalice y tengamos que brindar el servicio ya de manera digital, que es propio de los avances de la tecnología. Se espera pues que este amplio archivo con el que cuenta la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, aquí lleguen todos los archivos periféricos que tenía este distrito judicial y que todo sea unificado bajo un solo sistema y también bajo la digitalización, como lo ha mencionado el presidente de esta Corte Superior. Son las noticias que tenemos desde la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en la visita oficial del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela. Qué cantidad de documentos, ¿no? Sorprendente en realidad. 9.000 metros cuadrados. Wow, súper grande, y hay que saludar pues que se implemente para que sea finalmente el archivo central. Y se descongestione, ¿no? Porque incluso una de las imágenes que siempre se pone de la justicia es ruma de expedientes, pero eso va a ayudar bastante a descongestionar los locales judiciales. Y nuestra compañera Kelly Medina acompañó al presidente del Poder Judicial en la inauguración del primer encuentro de jueces de trabajo y donde se expusieron las buenas prácticas en esta materia. Ahí se dispuso plasmar estas buenas prácticas en un documento normativo que permitirá aprovechar estas experiencias para mejorar el servicio de justicia. Gracias por el pase, compañeros. Efectivamente, el doctor Javier Arévalo Vela ha llegado a este distrito judicial de Lambayeque, donde él
pues realizará una agenda de trabajo los días 18 y 19 de este mes, iniciando pues sus actividades el día de hoy con la inauguración de este primer encuentro de experiencias de jueces de trabajo, donde se expone, donde se debate y donde también se llega a unificar criterios y también a unificar estas nuevas experiencias de buenas prácticas en los que son procesos laborales, que sirve como ejemplo y modelo para otros distritos judiciales. Vamos a escuchar sus palabras. Hoy día nos reunimos para ver las buenas prácticas, las experiencias, qué de bueno estamos haciendo y, por supuesto, esas experiencias positivas, llevarlas a nuestras cortes si no las tenemos, o reforzarlas si las tenemos, a efectos de mejorar la justicia laboral. Por otro lado, el presidente del Poder Judicial también estuvo inspeccionando la sede de San José. Recordemos que esta sede funcionaba como la sede principal del Palacio de Justicia de esta Corte Superior, pero tuvo este incendio. El doctor Javier Arévalo estuvo inspeccionando junto con los arquitectos, hablando sobre cómo se va a reconstruir nuevamente esta sede. Finalmente, como última actividad del día de hoy, estuvo visitando el Archivo Central, este amplio Archivo Central donde van a estar pues todos los expedientes y que va a servir para brindar un mejor servicio no solamente a los litigantes que requieren sus documentos para continuar con sus procesos, sino también para los abogados. Ya los expedientes y los documentos no van a estar pues situados en diferentes archivos en todo el distrito judicial, sino que van a estar unificados en un solo archivo central, con el fin también de tener todos estos expedientes digitalizados. Estas entonces han sido las noticias del primer día de visita oficial a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque que realiza el doctor Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial, a este distrito. Nosotros nos despedimos con la cámara de Brian Ábalos, Kelly Medina para Justicia TV Noticias. Bien, gracias a nuestros compañeros Kelly y Brian, que están siguiendo todas las incidencias pues, del presidente del Poder Judicial ahí en el norte de nuestro país. Completa la información y ahora hacemos una breve pausa y regresamos en breves minutos. Gracias por continuar en Justicia TV y ahora le contamos que gracias a la Comisión de Justicia del Poder Judicial de Género realizó un importante taller para el abordaje comunicacional de los temas ligados al enfoque de género y establecer estrategias para una mejor difusión de este tipo de contenidos. Karin Vallejos estuvo en el taller y nos cuenta los detalles. Seguir trabajando por incorporar el enfoque de género de manera adecuada, transversalizar la igualdad y apostar porque somos un país que tiene muchas diversidades y en esa diversidad hay un potencial enorme. Aprovechemos que ahora vienen las fiestas patrias para revalorar también nuestros valores y apostar por la igualdad y no discriminación con enfoque de género. Es el mensaje de parte de la especialista en temas jurídicos del Poder Judicial para todos los comunicadores que participaron en el primer taller de abordaje comunicacional con enfoque de género, organizado por la Comisión de Justicia de Género de este Poder del Estado. Y la participación de todas y todos, todo el personal que ha participado en este taller ha sido vital. Creemos que esto es un aliciente para continuar trabajando en el fortalecimiento de capacidades en esta materia. Este taller contó con la participación de Vanessa Laura Atanasio, representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y de la representante del Poder Judicial a través de la comisión organizadora Felicita Caiguaya, quienes de manera dinámica orientaron al personal de la Gerencia de Imagen y Comunicaciones de la Corte Suprema para incorporar el enfoque de género en el ejercicio de sus funciones. Según la ley dice que es el Día del Niño, ¿no es cierto? Entonces no puedo decir el día del niño y la niña. Tengo que decir porque la ley me dice Día del Niño.
entonces estoy invisibilizando al 50% de la población infantil, que son las niñas. Durante el evento académico, los comunicadores y periodistas desarrollaron actividades prácticas para identificar y analizar el manejo de las piezas comunicacionales elaboradas por las oficinas de imagen de diversas instituciones, así como el tratamiento del enfoque de género en los medios de comunicación. Sí, verde. ¿Por qué? Porque se entiende cuál es la función principal del botón de pánico. El objetivo es reducir los casos de feminicidio, violencia o la intención de erradicar la violencia. Lo que sí, para ser muy breves, es que hubiéramos considerado las estadísticas que también mencionó el anterior grupo, ¿no? Es muy importante. Estadísticas de cuántos feminicidios quizás se han logrado evitar a partir de la implementación del botón de pánico. Y eso sería todo, de forma muy breve, ¿no? Felicita Caiguaya explicó de manera dinámica qué es el enfoque de género. Pensémoslo como en unos lentes, por ejemplo, ¿no? Yo sin los lentes posiblemente no veo muy bien, pero con los lentes que vienen a hacer el enfoque de género me ayuda a poder identificar cómo es que hay situaciones que se disfrazan como desigualdades, ¿no? Que se disfrazan como situaciones, digamos, aparentemente equilibradas, pero que en el fondo lo que traducen es una desigualdad. Entonces, el enfoque de género, ¿qué busca? La igualdad entre hombres y mujeres. A raíz de este taller, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, presidida por la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, proyecta replicar esta experiencia con los demás comunicadores del Poder Judicial a nivel nacional. Bien, interesante taller, Armando. Bien, ahora les contamos que el interés periodístico por las joyas guardadas por el Poder Judicial en su bicentenario crece, y una muestra de ello es que Canal N dedicó una amplia cobertura a los primeros expedientes judiciales de la Corte Suprema y que están próximos a ser declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Karim Vallejos nos reporta. Adelante. A puertas del lanzamiento de las actividades oficiales para conmemorar los 200 años de creación de la Corte Suprema de la República, el Poder Judicial exhibió ante las cámaras de Canal N los primeros expedientes judiciales que aún permanecen conservados en Palacio de Justicia y que son un tesoro invaluable de la justicia. Y me he quedado sorprendido, Jimmy, más allá de estos documentos tan importantes, la caligrafía. Qué hermosa letra, y además la hacían con pluma, ¿no? Qué extraordinaria la historia del país. La caligrafía le ha llamado la atención, cómo escribían y con pluma. Mira qué hermosura de letra. Es que cómo no admirar y resaltar el trabajo que hacían los hombres que administraban justicia en ese entonces. Estos primeros expedientes también sobresalen porque contienen decisiones muy importantes que quedaron en historia, como es el caso del Rey del Monte. Este es el expediente judicial de Francisco Zárate, llamado el Rey del Monte, esclavo negro que escapó de la hacienda donde trabajaba en Zárate, Lurigancho, para convertirse en asaltante de caminos, junto a otros bandoleros apresados y juzgados con él en 1815 por la Real Audiencia de Lima. El acusado, un esclavo, era un temible asaltante para algunos, pero para escritores como Ricardo Palma era una especie de Robin Hood. El Rey del Monte, finalmente, tras ser juzgado por la Real Audiencia, órgano de justicia de esa época, recibió una cruel sentencia en 1815, que comprendió además el desmembramiento de su cuerpo. Condeno a Francisco Zárate, conocido como el Rey del Monte, a la pena ordinaria de muerte de horca, con las cualidades de aleve que sufrirán en la Plaza Mayor. Hice fijar en un palo alto el brazo de Francisco Zárate. Doy fe. Mandé fijar la pierna de dicho Francisco Zárate. Este y otros expedientes judiciales que posteriormente serán digitalizados son sin duda joyas invaluables de nuestra justicia. Canal N además pudo observar el acta que tiene 200 años y que contiene las primeras decisiones que tomaron las autoridades judiciales en sala plena, como esta del año 1825, con el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Manuel Lorenzo Vidaurre y Encalada. Él mismo da cuenta que la Corte Suprema estaba integrada por Manuel Lorenzo de Vidaurre como presidente y los vocales Francisco Valdivieso, José Cabero, Fernando López Aldana y Tomás Ignacio Palomeque. ¿Estos expedientes qué significa para ustedes? Cuéntenos. Parte de una historia.
de una historia maravillosa, de una historia espectacular, que justamente el doctor Javier Arévalo ha puesto esto en una agenda prioritaria de la Corte Suprema de la República para celebrar estos 200 años de creación de esta institución tan importante para el país, Jimmy. Importantes documentos que serán exhibidos como parte de los actos conmemorativos por el bicentenario de la Corte Suprema y que pronto, además, serán declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Impresionante, ¿no, Joanita? Totalmente, ¿no? En realidad invaluable estas joyas que tenemos aquí en Palacio y cómo bien se ha resaltado, ¿no? Impresionante la caligrafía. Sí, dibujada como ¿no? una En artística, realidad, nada que hacer con lo que ahora pues hemos comparado un poco, pero lo que vemos en imágenes es realmente impresionante. Y sobre todo que te cuentan una etapa de la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros nos sorprende un poco que en esa época pues, se cortó, se desmembró una persona y se colgó, pues, y se dio fe de que se cumplió la sentencia. Ahora, suena un poco fuerte, pero era la forma en que se llevaba en esas épocas, pues, ¿no? De la historia, ¿no? Y hay que decir que este personaje pues sirvió de inspiración a, digamos, uno de los personajes de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Claro, ahí lo pintaba como si fuera una especie de Robin Hood, ¿no? Porque en realidad ellos eran, los españoles eran pintados como malos en esa época, ¿no? Que eran los que gobernaban el país. Bien. Así que muy interesante y bueno, y no solamente esto es parte de lo que los medios les ha traído por el Bicentenario, pero hay otros canales que han seguido con este interés, como ha sido el programa Noche de Luna de Huilas Televisión, que le dedicó una edición especial al Palacio Nacional de Justicia en el marco justo de este Bicentenario de la Corte Suprema. En el espacio se destacó la historia y la riqueza documental revalorada por la actual gestión del presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo. Veamos la primera parte de este informe de Kelly Medina. En medio de las celebraciones por el Bicentenario del Poder Judicial, el presidente de esta institución, Javier Arévalo Vela, ofreció una entrevista al programa Noche de Luna de Willax Televisión, que dedicó una edición especial para abordar la historia que guarda este Palacio de la Justicia, ubicado en el centro histórico de Lima. Para este palacio, 50, 100 años no es nada. Entonces, de acá 100 años... 50 años, mis nietos, mis bisnietos vendrán por acá, realmente encontrarán la placa, verán. Y quizás ya esto deje de ser como esos palacios que vemos, por ejemplo, en Italia, que ya no son residencias, sino son museos. El Palacio de Justicia abrió sus puertas para mostrar detalles históricos que guarda la infraestructura, así como las pinturas, vitrales, pisos y columnas. La madre patria, el Perú, en ese luneto que tiene el vitró que representa a la patria, con la antorcha de la luz y los símbolos patrios del escudo. Y frente a ella la justicia que en este edificio no está vendada, está con la cara libre. Tiene la espada de la justicia y la balanza para encontrar lo mejor. Y estoy sobre una rosa náutica. La justicia llega a todos los puntos, al norte, al sur, al este, al oeste. Un momento clave en el informe fue cuando presentaron el Acta de la Justicia, el cual es guardado con mucho celo y bajo todos los cuidados que esta reliquia histórica debe tener. Libro de acuerdos, años de 1825, 1826, 1827 hasta el año de 1846. ¡Uy, qué maravilla! Obsérvenlo, por favor. Libro en que se sientan los acuerdos de la excelentísima Suprema Corte de Justicia, que empezó a correr desde el día 8 de febrero de 1825, que fue el de la instalación del general, siendo sus vocales de creación el señor doctor don Manuel Lorenzo Vidaurre y Encalada, presidente. El recorrido continuó con la biblioteca, donde se guardan grandes tesoros bibliográficos, como ese libro de causas que llegan a la Corte Suprema. Es un libro Toma Razón. Toma Razón. Toma Razón. Es un libro en el cual se registraban y se registran aún las causas que llegan a la Corte Suprema. En este caso es del año 1880 y son causas criminales, porque en esa época se decían causas criminales no penales.
los motivos que hacían posible el juicio. Por supuesto. Qué maravilla. Y todo este material que encontramos y vemos acá. Estos son nuestros tesoros. Acá tenemos enciclopedias, pero acá está la parte más importante de nuestra historia, que son los anales judiciales. Este informe muestra las joyas que guarda Palacio de Justicia. Muestra la historia de 200 años de la justicia en el Perú. Y como hemos visto en este informe, el toma razón que vieron en esa cúpula, en ese vitral, es muy significativo porque, por ejemplo, en el Perú, desde la época de lo virreinal y en los inicios de la República, hasta casi los años 90 se ha utilizado los toma razón. Porque cuando la gente venía a una audiencia, yo tenía un proceso penal, por ejemplo, tenía que ir y firmar en el cuaderno y poner mi nombre y todo. Y los secretarios, como había mucha gente que venían no podían informarle a todo el mundo, ponían en el cuaderno, se le abrió proceso a tal persona, con tal expediente, con tal delito y con tal cosa. Entonces la gente venía y revisaba el toma razón para darse a saber si tenía un proceso o si había alguna nueva incidencia en su proceso. Era una forma artesanal que la gente se comunicaba. Ahora pues la gente que tiene internet, Google, correo se sorprenderá, pero así era como se comunicaba a los justiciables sus procesos, ¿no? Y ahí, bueno, ahora a raíz de eso tenemos un enlace, ¿no, Giovanita? Así es, bien, y un poco a colación lo que decía, son joyas pues que tiene nuestro Palacio de Justicia, que van a ser exhibidos por supuesto en este bicentenario. Ahora, como bien dices, tenemos un enlace en vivo con nuestra compañera Evelyn Vargas, que se encuentra con la doctora Silvana Falcone, encargada de la Biblioteca de la Corte Suprema, quien nos comentará sobre el gran interés que está teniendo en los medios y la comunidad académica las joyas documentales que el Poder Judicial está revalorando en el marco de su bicentenario. Adelante, Evelyn. Así es, Giovanna y Armando, muchas gracias por el pase. Como hemos podido ver en las notas anteriores, este año celebramos los 200 años de la Corte Suprema. Y qué mejor que nos encontramos aquí en la Biblioteca Judicial con la señora Silvana Falcone, quien nos va a comentar más acerca de todos estos libros históricos que podemos encontrar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias. Coméntenos acerca de las actas judiciales. Bueno, el acta de instalación es nuestro primer libro de acuerdos de sala plena, ¿no? Donde se instala la Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero de 1825, donde el prócer Sánchez Carrión toma juramento a don Manuel Lorenzo Vidaurri y Encalada, primer presidente, y él, a su vez, toma juramento a sus vocales supremos. Por lo que registran, fue una ceremonia muy elegante, muy bonita, y se da inicio a la vida judicial de la Corte Suprema. En esas épocas no sesionaban como hoy en día, que es semanalmente que hay sala plena, ¿no? En esa época la instalación fue el día 8 y hasta el día 28 no hubo otra sesión. ¿Por qué son tan importantes todos los libros que podemos encontrar aquí? Bueno, como verán, tenemos libros desde 1793, aparte tenemos la novísima recopilación, los códigos españoles, tenemos el Código de Napoleón, tenemos libros históricos muy importantes, los tratados de Latinoamérica de 1850, los tratados de Perú. Hay libros muy interesantes dentro de la parte histórica, ¿no? Jurídico-histórica. Aparte tenemos libros modernos también para que esté al alcance de todos los usuarios, no solo los magistrados y personal del Poder Judicial, sino abogados, estudiantes, público en general. Ingresando a la biblioteca podemos encontrar un libro demasiado grande. Coméntenos acerca de cómo se llama, a ver, vamos a acercarnos para ver cómo se llama, qué de importante tiene, qué podemos encontrar en este libro. Se le denomina el libro Toma Razón. Es del año 1880, cuando Lima estaba ocupada por el ejército chileno. Como podrán ver, se ven acá causas, pueden leer, causas criminales, porque antes se decían causas criminales no penales. Se registraban las partes, el número que le corresponde y a qué sala iba. Posiblemente tenemos algunos más, sí, solo que en este momento no están a la mano.
Tenemos también el diario El Peruano empastado, miércoles 4 de julio de 1827. Bueno, y nuestros tesoros. Nuestros verdaderos tesoros son los anales judiciales de la Corte Suprema, que tenemos desde el año 1871. En cada uno puede, no solo encuentras jurisprudencia de la época, la más resaltante, sino también la conformación de salas, los integrantes de la Corte Suprema, su personal, las diversas áreas, las funciones que cumplían cada año, circulares, decisiones que se tomaban. Entonces, leyendo un tomo de estos podemos saber cómo se vivió ese año judicial, qué sucedió, lo más resaltante. Todo nuestro pasado está ahí. Nos comenta que todos estos libros aún no se encuentran digitalizados. No, es un tema que precisamente este año se ha querido realizar, pero bueno, el tiempo nos ganó, porque vamos a adquirir escáneres planetarios precisamente para hacer ese trabajo en la misma institución. Claro, porque necesitan una temperatura. Necesita un ambiente adecuado, tanto la temperatura, la luz indicada, el personal especializado, sobre todo necesitamos el ambiente, que no lo tenemos. Por eso la demora. Muchas gracias, señora Silvana, por habernos abierto las puertas de prácticamente su hogar, porque usted nos comentaba también que ya tenía demasiados años aquí, conoce 27 años en el área. Conoce al revés y al derecho todo esto, y me imagino que para usted el día que se digitalicen ya será un gran orgullo, gran avance. Por supuesto, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, bienvenidos siempre. Gracias. Adelante Estudios con Giovanna y con Armando. Bien, y ahora vamos con las noticias de nuestras diferentes cortes del país. Cintia Salirrosas nos detalla sobre una decisión de un tribunal de la Corte de la Libertad en disponer el internamiento en un centro de salud mental por 30 años de un sujeto con problemas mentales que intentó matar a su expareja. Adelante, Cintia. Gracias, compañeros de Justicia TV. Los magistrados del Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo impusieron a Daniel José Guerra Silva a pasar 30 años internado en el Centro de Salud Mental Estatal, tras recibir la prueba que confirma su problema psicológico durante la audiencia que se realizó por atentar contra la vida de su expareja. En diciembre de 2022, Daniel Guerra Silva intentó asesinar a su conviviente apuñalándola en varias partes del cuerpo y lanzándola al mar, luego de haberle increpado un presunto hecho de infidelidad. Guerra Silva inició una discusión con su conviviente en Trujillo y posteriormente llevó tanto a la víctima como a la hija de ella de tan solo 7 años de edad hasta el distrito de Salaberry, en donde cometió los actos de violencia para posteriormente regresar a Trujillo con la menor, encargarla a unos amigos y darse la fuga hacia la ciudad de Chimbote. Ante las pruebas irrefutables de su accionar y confirmar su desequilibrio mental, los jueces del Colegiado Penal de la Corte de la Libertad lo declararon exento de responsabilidad penal y ordenaron la emisión de los documentos pertinentes para que Daniel Guerra sea trasladado del penal del Milagro al centro de salud. Condenar al acusado Daniel José Guerra Silva a la imposición de una medida de seguridad por el delito de feminicidio en grado de tentativa, estipulado en el artículo 108b, primer y segundo párrafo, literal 7 y 8 del Código Penal, así concordado con el artículo 16 del grado de tentativa, en agravio de Denis María Pérez Linares. En consecuencia le impone 30 años de internación, la cual le va a ser ejecutada en centro hospitalario de salud mental. Desde la Corte Superior de Justicia de la Libertad informó Cintia Salirrosas para Justicia TV. Ahora nos vamos a la Corte de Sullana, donde se dio inicio a un curso de capacitación para jueces de paz en temas relacionados a la justicia intercultural. Veamos. Con la presencia de 30 jueces y juezas de paz, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Lizana Bobadilla, inauguró el programa de capacitación de la Escuela Judicial y de la Interculturalidad promovida por la Presidencia y la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz, ODAJUP, a cargo de la abogada Maribel García López, en el auditorio Juan Luis Alegría Hidalgo de la sede principal de la Corte. Bueno, el objetivo de esta capacitación a través de la Escuela
Judicial y de Interculturalidad de la Corte de Justicia de Sullana es que los jueces estén capacitados en temas que van a tener que ver con la solución de conflictos que se presentan en los diversos juzgados de paz y que tienen que estar pues ellos preparados para resolver los conflictos que se les pueda presentar. Asimismo, agradeció a los expositores de esta primera fecha inaugural, los docentes de la Escuela de Derecho de la Universidad César Vallejo, Juan Pizarro Talledo y Francés Garrido Villegas, quienes culminarán este sábado con el dictado de sus módulos. Del mismo modo, dijo que en las próximas fechas, los expositores serán el jefe de la UDAN Sullana, Luciano Castillo Gutiérrez, el docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura, Raúl Castro Quintana, y los jueces Rolando Sicha Navarro, Víctor Araico Chávez y Carla Reyes Criollo. En las próximas semanas vamos a tener tanto a profesores universitarios como a magistrados. En este caso, Derecho de Alimentos lo va a tratar la juez Carla Reyes. También va a haber un tema referente a la violencia familiar que lo va a tratar el juez Sicha. Posteriormente, los temas de ética y el reglamento disciplinario de los jueces de paz los va a tratar tanto el doctor Luciano Castillo como quien habla. El curso culmina el 31 de agosto, fecha en la que se otorgará la certificación a los asistentes y expositores que participaron de esta actividad de fortalecimiento de los conocimientos de los jueces y juezas de paz del Distrito Judicial de Sullana. Tenemos ahora información desde la selva. La Corte de Ucayali dictó 9 meses de prisión preventiva para un sujeto acusado de ultrajar bajo amenaza a una menor de 13 años en la ciudad de Pucallpa. Veamos. El cuarto juzgado de investigación preparatoria de Coronel Portillo dictó 9 meses de prisión preventiva a Giancarlos Acasiete Sucumbe como presunto autor del delito de violación sexual de menores en agravio de una niña de 13 años. De acuerdo con el Ministerio Público del Distrito Fiscal de Ucayali, el 7 de julio por la noche, la agraviada salió de su casa en compañía de su amiga a la discoteca La Bajada y tras pasar unas horas se retiró con dirección a su domicilio. En esas circunstancias, el investigado apareció y se ofreció a llevarla a su casa en su moto, pero en vez de hacer esto, la llevó al domicilio en donde él vive, ubicado en el asentamiento humano San Juan de Yarinacocha. Una vez dentro del inmueble, Acasiete Sucumbe obligó a la menor a tener sexo. Una vez consumados los hechos, la botó de su casa sin importarle que era de madrugada y que solo tenía puesto un polo. Se lee en la acusación fiscal. Tras la denuncia verbal de la menor, efectivos policiales se constituyeron a la casa de Giancarlos Acasiete Sucumbe, a quien la menor reconoció como su agresor, siendo detenido por encontrarse inmerso en el presunto delito de violación sexual de menores. Bien, Beatriz Carreño de la Corte de Madre de Dios nos informa sobre las actividades por el primer aniversario de la Sala Mixta y Juzgado Civil de Inambari. Adelante, Beatriz, con la información. En conmemoración del primer aniversario de creación y funcionamiento de la Sala Mixta y el Juzgado Civil Permanente de la Sede Judicial de Inambari Mazuco, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, Dr. Adolfo Nicolás Caira Quispe, destacó la importante fecha como un hito en la historia de la Corte, en razón de que la descentralización de la justicia hacia los distritos periféricos de la región ha generado un impacto positivo en la comunidad local, la misma que ha tenido un acercamiento directo con la administración de justicia. Por este importante motivo, venimos a celebrar un júbilo tan importante que marca un hito en la historia de nuestra querida Corte Superior de Justicia de Madre de Dios. Durante este primer año de funcionamiento, la Sala Mixta, bajo la dirección del juez superior Dr. Rolando Chalco Condori, ha procesado prioritariamente casos de homicidios, robos, apelaciones de sentencia, violencia familiar, amparos y procesos civiles, expedientes manejados con celeridad y eficiencia, logrando superar la meta de producción de esta sala en un 50% a la fecha. Asimismo, el Juzgado Civil Permanente a cargo de la jueza Kelly Maruja Uskamaita Catacora ha tramitado expedientes concentrándose principalmente en casos civiles, como violencia familiar, familia civil y familia penal, los cuales han sido atendidos en un plazo máximo de 24 horas.
Cabe señalar que como parte de las actividades conmemorativas también se desarrolló una jornada deportiva donde participaron magistrados, servidores judiciales y administrativos de esta sede de justicia. Desde la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, Beatriz Carreño para Justicia TV. Bien, gracias a nuestra compañera Beatriz Carreño por el reporte. Ya se nos acabó el programa. Los esperamos, como siempre, por los canales 13.2 de señal abierta, 21 de Claro, 25.3 de Vez Cable y 551 de Movistar TV. También en simultáneo por la Agencia Andina y 9 canales regionales aliados. Además, por las redes del Poder Judicial. Ahora lo dejamos, Giovanita, con las melodías del himno del Poder Judicial, acompañadas por imágenes de su bicentenario. Veamos. Es el símbolo de nuestros ideales para servir a nuestra amada nación, y esta será la garantía en la conquista de su credibilidad, por la firmeza en las justas decisiones sustentadas en la legitimidad, en los momentos cruciales de tu historia, cuando los hombres disputaban el poder, fuiste la luz que alumbró la democracia, porque su